Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la clase del día de hoy. Vamos a dar por inicio con la temática pertinente al día de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros hemos venido desarrollando esta temática pertinente a lo que es el tema de la colonización, a lo que es la imposición de estas nuevas costumbres, de estas nuevas culturas, de lo que nosotros hablamos como religión, de prácticamente todos estos elementos que conforman el nuevo estilo de vida para las sociedades indígenas, para los nativos indígenas que se ubicaron dentro del territorio americano, ¿sí? Es así que nosotros llegamos a comprender, por ejemplo, como les digo, imposición de religiones. También en la clase pasada estuvimos estudiando lo que fue la llegada de los esclavos al territorio americano, cómo fueron lamentablemente trasladados de una manera violenta, de una manera absurda, de una manera bastante encaminada a la negatividad de la sociedad y de la civilización. De igual forma, en la presente clase nosotros vamos a hablar acerca de lo que sucedió con el mestizaje y el sincretismo, ¿sí? La clase pasada, si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos ya teniendo un acercamiento con lo que era esta palabra conocida como el sincretismo, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que como tal nos busca explicar el sincretismo? Es que de una o de otra manera se refiere a la unión de dos culturas que son totalmente diferentes, a la unión de dos situaciones, de dos características que tienen prácticamente elementos bastante diferentes entre sí y que cuando se vuelven una sola, cuando ya tienen contacto la una con la otra, dan como resultado un nuevo estilo de sociedad, un nuevo estilo de cultura, una nueva característica, el resultado de la unión de estos dos elementos. Prácticamente a este resultado o a este producto final que nosotros encontramos, generalmente se le conoce como el famoso sincretismo, ¿sí? Es decir, la unión, el resultado de la unión de estos dos elementos y de estos dos referentes. Entonces, dentro de la época de la colonización, lógicamente nosotros vamos a hablar y vamos a entender y vamos a encontrarnos con este apartado importante y con esta característica conocida como el famoso sincretismo, ¿sí?
que prácticamente fue ya la fusión, fue prácticamente ya la unión, el resultado o el producto final que se encontró después de la unión de estas dos sociedades y de estas dos civilizaciones, de igual manera lo que nosotros conocemos como el famoso mestizaje. ¿A qué se refiere como tal el mestizaje? Pues a la unión de colonizadores europeos, españoles con indígenas nativos. Ahí se da como resultado lo que es el famoso mestizaje. Entonces, así también como el mestizaje aparece lo que es el sincretismo. Y a partir del sincretismo nosotros tenemos ya varios elementos dentro de la estructura de la iglesia, dentro del arte y dentro de otros elementos también como referentes fundamentales e importantes para el desarrollo de lo que es esta sociedad y esta civilización, ¿sí? Vamos entonces a comenzar así desarrollando. Nos dice principalmente qué es lo que vamos a entender la clase del día de hoy o cuáles son las destrezas que se van a desarrollar. Es principalmente el determinar y valorar las características del mestizaje y el sincretismo en el arte colonial hispanoamericano, ¿sí? Ya le vemos reflejado aquí al arte, a la estructura, a la expresión como tal que tienen las sociedades y que tienen las civilizaciones a partir de esta mezcla y de esta unión cultural. A partir de esta, lógicamente, transformación de sociedades y esta transformación de culturas y de características que formaron y fungieron desde un inicio como parte de la realidad. Por otro lado, también nos dice que hay que comprender la función evangelizadora que cumplía el arte colonial por medio de la pintura, la escultura y la arquitectura. Recordemos que cuando nosotros nos referimos a la época de la colonización, dentro de la época de la colonización, uno de los referentes más importantes y uno de los espacios más relevantes que se caracterizó en esta época fue la religión, ¿sí? La religión tuvo como tal la funcionalidad, tuvo como tal el rol, el papel de manejar y dirigir a la civilización de una manera bastante abrupta, de una manera bastante fuerte, dándole como tal un indicio a la sociedad y a la civilización acerca de lo que es la transformación, acerca de lo que es quizás el entendimiento de una nueva religión, el entendimiento de una nueva cultura. Es así que también la religión se ve expresada y las estructuras de la religión se ven directamente caracterizadas dentro de lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura. Si bien es cierto, la religión se caracterizó por promulgar sus ideales, por promulgar sus características a partir de las funciones evangelizadoras que tuvo como tal la iglesia mismo. Hablando desde el punto de vista que habíamos estado estudiando, por ejemplo, con los misioneros, con las encomiendas, en el cual nos habla de que los indígenas eran evangelizados, eran acercados a la realidad de una nueva religión, eran instruidos como tal con la nueva cátedra. Sí, de igual manera, cuando se habían desarrollado, por ejemplo, las capillas, ¿qué quiere decir? Que se promulgaba la religión dentro de todos los aspectos de una manera verbal. Pero así también era importante querer promover a la religión ya no desde una perspectiva netamente verbal, sino también desde una manera, podemos decirle, indirecta, ya no decirlo con palabras, sino que por otro lado los indígenas, los nativos ya encuentren a la religión o se vayan adaptando a la misma ya de una manera indirecta, es decir, en el arte, ¿sí? Que ya nadie les diga, sino que ya constantemente vayan viendo y se vayan acercando y se vayan familiarizando con esta nueva estructura social, con esta nueva religión que se estaba imponiendo, lógicamente a partir de un referente importante que era como tal la iglesia. Entonces, es así que, como les digo, son las destrezas que desarrollaremos en la clase presente. Empezamos por entender lo que sucede con el mestizaje y el sincretismo.
Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas, proceso en el que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de estos pueblos. Lógicamente, como les menciono y como les decía al inicio de la clase, estamos hablando de dos sociedades, de dos realidades totalmente diferentes, de dos realidades que estaban totalmente alejadas entre sí, que no tenían nada que ver la una con la otra. Entonces, los españoles, al llegar como tal al territorio americano, se encontraron con una situación geográfica, con un choque geográfico sumamente complicado. ¿Por qué? Porque tenían que buscar la forma de que los indígenas promulguen la misma religión que ellos lo hacían. Entonces, lo que tuvieron que hacer es erradicar esta cosmovisión. Nosotros les llamamos como tal cosmovisión andina generalmente a estos ideales, a estos referentes que se desarrollaban antes de que lleguen los españoles. Si bien es cierto, como tal, la religión, la idea de un Dios, la idea de la iglesia como tal y cual la conocemos nosotros hoy en día, llega con lo que es la colonización, porque en un inicio podemos recordar que las sociedades precolombinas se caracterizaron por tener una religión encaminada a lo que es la adoración de varios dioses, es decir, como tal, un politeísmo, ¿sí? Sus dioses eran dioses de la naturaleza, el sol, la tierra, los astros, ¿sí? Todo lo que les podía brindar algún tipo de beneficio. Pero cuando llegan como tal los colonizadores, implantan esta nueva situación, implantan esta nueva creencia, esta nueva religión, con la finalidad de poder dominar, con la finalidad de poder mantener como tal el control de todos estos aspectos. Es así en este sentido que artistas españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos nuevamente. Así como se inculcaba la religión, así como se promulgaba la evangelización, se lo hacía mediante el arte, en el cual el arte tenía que expresar, el arte tenía que desarrollar, tenía que tener como tal características relevantes acerca de la realidad de la nueva religión. Es así que Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español en América, donde se trabajó en la construcción de edificaciones del siglo XVI. De igual manera, se desarrolla lo que nosotros conocemos o entendemos como el famoso arte mestizo, ¿sí? Nos dice que, a pesar de las barreras sociales entre estamentos y de la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena, mediante la fusión de cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente ya los indígenas no tenían otra opción, ya había cambiado su realidad, ya se había alterado todo lo que ellos entendían por su entorno, ya nada de lo que prácticamente ellos habían vivido hace años atrás era parte ya de su realidad, parte de su contexto. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues netamente adaptarse, ya no les quedaba de otra, porque incluso lo hacían hasta de una manera violenta, hasta de una manera impositiva. Sí, era la forma en la cual directamente se le manejaba y se le entendía a la realidad funcionando como una cosmovisión alterna a lo que prácticamente ellos eran, a lo que ellos habían promulgado durante varios años. En este sentido, entonces, como los indígenas ya no tenían otra opción, ¿qué es lo que buscaron? ¿Cuál es el camino, la salida que ellos encontraron? Es decir, bien, ya no podemos quizás promulgar una religión propia, ya nada de lo que nosotros éramos y pensábamos es permitido aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues quizás podemos encontrar un espacio, y esto lo utilizaron mediante el arte, encontrar un espacio en el cual, utilizando la religión que se nos ha impuesto, podemos ir introduciendo algo de lo que nosotros somos, algo de nuestra realidad, algo de prácticamente de nuestras raíces. Y es ahí en donde empieza a aparecer el famoso arte mestizo que tenía.
tintes del cristianismo europeo con también las cosmovisiones andinas que promulgaban como tal los indígenas, ¿sí? Tenían como tal estas estructuras mezcladas y a esto se le conoce como el arte mestizo. Generalmente dentro de nuestro país existen, por ejemplo, una exposición de varios elementos de este tipo de arte, ¿sí? Antes de entrar como tal a lo que era, por ejemplo, las características de este arte, ustedes pueden ver, aquí tenemos un ejemplo, un referente. ¿Qué quiere decir? Tenía toques de la realeza, tenía toques de un arte europeo, de un arte constantemente con influencias de características del otro continente, pero generalmente metiéndole siempre pequeños elementos relevantes, sea al contexto, sea a la realidad, sea lo que sea, siempre tenía algo mínimo que le daba a entender que tenía toques mestizos. Por ejemplo, en esta pintura que estamos viendo pueden ser las flores, quizás un ejemplo de arte mestizo en el cual todo la estructura de la imagen viene como tal de una idea europea, pero las flores son flores que se reproducían como tal en el territorio americano, entonces ya le buscaban dar un espacio. Hasta en lo más mínimo, los indígenas querían como tal encontrarse dentro de este nuevo arte, dentro de esta nueva imposición, ¿sí? Que lógicamente aquí sí lograron tener un poco más de libertad, aquí sí lograron tener quizás un espacio más abierto para poderse expresar, porque como ustedes saben, el arte es un método de expresión como tal. Entonces, en este tipo de estructuras sí encontraron una forma de poder demostrar lo que los indígenas eran y a lo que lógicamente ya no podían hacer de una forma verbal debido a la imposición a la cual estaban siendo expuestos. ¿Cuáles eran las características que manejaba como tal este arte? Principalmente tenía un repertorio iconográfico prehispánico, si quiere decir, antes de, lógicamente, lo que sucedió con Colón, tenía la flora y fauna americana, lo que les mencionaba anteriormente. Si así sea en lo más mínimo, en unas flores, en un contexto, en un paisaje, se podía encontrar los referentes americanos. De igual manera, las capillas abiertas, el arte tequití y la producción anónima. Las capillas abiertas generalmente fueron un tipo de expresión artística o como tal, hablando desde el arte mestizo, en el cual se les decía a las personas que podían acceder libremente a la adoración de estas nuevas deidades, a la adoración de estos nuevos referentes religiosos que ya prácticamente eran parte de su realidad, que ya eran parte de su entorno pero que durante mucho tiempo no habían podido tener como tal un acceso libre, porque les mencionaba en la anterior clase, las iglesias eran netamente para las personas con poder adquisitivo, las iglesias eran para las personas con poder relevante dentro de la sociedad. Entonces, es así que estas primeras capillas que se empiezan a crear, se lo hace con la funcionalidad de que los indígenas puedan acercarse, de que los indígenas tengan como tal un acercamiento a esta nueva realidad. Y es ahí en donde empieza el famoso arte mestizo. Este arte que tiene como tal una estructura importante, una estructura como tal relevante de las formas de expresión de los indígenas. Es así que encontramos lo que es el sincretismo religioso. Nos dice que en la medida que los indígenas fueron identificando a sus divinidades con el cristianismo, se configuró una religiosidad particular, diferente a la hispana, que habría de influir en el arte colonial. La anterior clase ustedes vieron que cuando hablamos, por ejemplo, de la extirpación de idolatrías, se nos habla de que prácticamente a los indígenas más o menos se les dio a entender que sus dioses simplemente habían sido reemplazados, que ya no se iba a llamar Dios Sol, sino que ahora simplemente iba a ser Dios, que ya no era la Pachamama, sino que ahora era la Virgen María, ¿sí? Prácticamente es como que en un inicio se les hizo entender a los indígenas que solo existía una transformación de nombre y para que los indígenas tengan un acercamiento mucho más importante con las imágenes, mucho más importante con la religión, se utilizaron imágenes y aquí es donde entra como tal el famoso sincretismo, donde empiezan a desarrollarse lo que son imágenes de estas deidades. ¿Por qué es que aparecen las imágenes? ¿Por qué es que aparecen estas esculturas que actualmente
son parte de la religión católica, por ejemplo, porque lógicamente los indígenas estaban acostumbrados a adorar a los dioses que ellos podían ver, ¿sí? A la tierra se podía ver, el sol se podía ver, los astros se podían ver, prácticamente para ellos eran entidades o deidades que lógicamente eran físicamente visibles. Entonces, en su inicio, para ellos era complicado el creer en algo que no veían, en creer en algo que quizás no sentían. Entonces empiezan a desarrollar esta idea de crear estas esculturas, de crear estas imágenes con cierto tipo de características, con cierto tipo de referentes importantes. Por ejemplo, se habla de lo que fue la Virgen de Guadalupe, o quizás esta entidad como tal, esta deidad que aparece para ellos. Nos dice que la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena mexicano en el monte de Tepeyac, mismo lugar donde era adorada la diosa madre azteca, Tonantzin, fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo religioso, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué entendemos? Prácticamente aquí en este espacio, como ustedes pueden ver, se adoraba a la diosa azteca, que era una diosa prácticamente por parte del politeísmo que promulgaban, en este caso la sociedad azteca. Pero para los españoles, y que no se vuelva tan complicado de entender o tan complicado de aceptar, o que quizás no se, los indígenas no se vuelvan tan reacios a aceptar esta nueva religión, lo que se decía era bien, entonces vamos a hacer que aquí mismo aparezca la Virgen de Guadalupe para que ellos puedan tener un acceso, un entendimiento más acercado a lo que era la imagen, a lo que era como tal la nueva religión, la nueva imposición. Es importante que dentro de todos estos referentes y dentro de todos estos elementos nosotros comprendamos y nosotros entendamos a lo que se refiere como tal estructura artística, ¿sí? El arte viene a cumplir nuevamente, ya habíamos visto que dentro del trabajo, dentro de las imposiciones laborales, dentro del tipo de explotación que se hacían, en la época colonial se manejaba principalmente la idea de la religión, la idea de la evangelización, la idea del cristianismo. Nuevamente vemos aquí cómo el arte viene de otra forma, de igual manera, a cumplir una función evangelizadora, ¿sí? A cumplir una situación prácticamente de imposición de la religión. Ya no solamente se lo hizo como parte del trabajo, como parte de la economía, como parte de la política. Ahora también querían promulgar la religión desde una perspectiva del arte. Sí, entonces, nuevamente vemos cómo el arte cumple una función evangelizadora. Nos dice que el arte sirve para el propósito colonial de la imposición de la cultura europea en América, ¿sí? Es decir, que el arte, las expresiones, las pinturas, las esculturas, empiezan también a promulgar la idea de lo que se quería imponer ya al 100% en el territorio americano, dentro de lo que era la religión, dentro de lo que eran las expresiones culturales, absolutamente ya dentro de todos los referentes y de todos los elementos importantes para la sociedad. Quiere decir que ya se quería eliminar por completo lo que era el pensamiento o la idea o la cosmovisión de los indígenas. Ya no se quería tener para nada que ver, absolutamente ningún referente importante de lo que eran los indígenas como tal en su inicio. Quizás el elemento que aceptaron los españoles es crear esta fusión o crear esta unión conocida como sincretismo, en el cual de una o de otra manera ya los indígenas, lógicamente, encontraron un espacio de expresión y de decir un poco lo que eran ellos, pero seguía manteniéndose predominante la idea de la Iglesia Católica, seguía manteniéndose predominante la idea de lo que era, por ejemplo, estas estructuras sociales impuestas por Europa. Sí, entonces directamente lo que cumple como tal el elemento o este referente de la religión es el querer nuevamente imponer dentro de la sociedad. Tenemos entonces así que, por ejemplo, dentro de la arquitectura, los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios y conventos en los que funcionaban las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización.
Actualmente nosotros podemos, por ejemplo, ver a muchas instituciones, a muchas iglesias, a muchos espacios culturales de forma física que expresan este arte. Y las iglesias son uno de los referentes importantes de ello. Sí, en el cual, por ejemplo, ustedes pueden ver muchas iglesias que son antiguas, tienen como tal un tipo de fachada, que cada fachada representa una época, cada fachada representa un como tal una expresión, de igual manera el arte que se maneja dentro de las iglesias. Ustedes cuando ingresan a una iglesia católica nunca van a ver que la iglesia está vacía, siempre tiene cuadros, siempre tiene imágenes. ¿Por qué? Porque se cumple con esta funcionalidad, tiene como tal este rol y este deber. Nos dice, por ejemplo, que dentro de la arquitectura, por ejemplo, como nos dicen las imágenes, pueden ver cómo tiene como tal estas expresiones acerca de lo que era. Por ejemplo, aquí nos dice la Catedral del Cusco. Acá por otro lado tenemos lo que es la Catedral Metropolitana de México. Son como tal estructuras arquitectónicas que marcan un importante elemento de expresión. Dentro de lo que son las esculturas también cumplen otro rol importante. En la colonia tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe y mantener la devoción. Las esculturas también fueron manufacturadas, retablos con relieves de personajes y escenas sagradas, tal y cual podemos ver en la imagen. Algo importante que manejan las esculturas es esto que nosotros vemos, el famoso realismo. Con el fin de incrementar la piedad y la devoción, se exaltaban rasgos anatómicos, tales como heridas y laceraciones, sobre todo en las imágenes de la Pasión de Cristo. ¿Qué sucede? A los indígenas, a los españoles, perdón, lo que les interesaba era que los indígenas afiancen esta fe, que los indígenas crean al 100% en lo que se les estaba diciendo, en la idea que se les estaba imponiendo, en la característica que como tal se les estaba desarrollando como religión. Pero para poder conseguir esto, para poder lograr como tal esta estructura, para poder lograr como tal este afianzamiento de la fe, tenían que desarrollarse imágenes que creen este nexo, que creen este lazo entre los indígenas y la imagen. La mayoría de imágenes que se manejan dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, pueden demostrar bastantes cosas, entre ellas tristeza, lamentaciones, ternura, todo esto dependiendo lógicamente del tipo de sentimiento que cree en la persona. Pero eso es lo que buscan, crear un sentimiento. Y si una persona crea un sentimiento con un objeto, con una imagen, prácticamente empieza a tener un acercamiento con la misma. Y es ahí donde afianzan la fe. Es ahí donde logró como tal la iglesia afianzar mucho más la fe y mucho más la devoción. Para entender de mejor manera este aspecto que les estoy explicando, quiero que por favor identifiquemos el siguiente video. ¿Sí? Nos habla sobre el arte colonial, por ejemplo, dentro de lo que fue la escuela quiteña. Vamos a ver, por favor, el siguiente video. Museo de Arte Colonial. La pacífica vida de las naciones indígenas que habitaron nuestras tierras hasta la llegada de los españoles en 1492 se transformó en una trágica aventura de colonialismo, explotación y genocidio motivados en la desmedida voracidad de riquezas de los conquistadores hispanos. Con la llegada de Fray Jodoco Rique, los claustros de los conventos y comunidades religiosas se abrieron al mestizaje con la instalación de la llamada Escuela Quiteña, que dedicó a sus mejores hombres a pintar y esculpir temas religiosos. Gran parte del legado de la Escuela Quiteña se encuentra hoy en día en el Museo de Arte Colonial, en las calles Cuenca y Mejía, en Quito, donde podemos encontrarnos con las inmortales obras de nuestros indígenas y mestizos que dedicaron sus mejores años y sus vidas enteras al arte colonial. Siglo XVI. Las bellas artes quiteñas comenzaron a gestarse en el siglo XVI con la influencia de las órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y otras,
quienes instalaron escuelas de artes con patrones extranjeros. Posteriormente llegaron grabados de vertientes europeas como la flamenca e italiana, ricas en claros oscuros, prodigalidad en el dibujo, la policromía y el encarne. Así podemos ver cómo en el siglo XVI el arte se transformó en un medio de expresión de la religión católica que utilizó sus obras para evangelizar. Observemos sus primeros pasos. El Cristo atado a la columna de Andrés Sánchez, un óleo y temple sobre madera estofada. Santa Lucía, de autor anónimo, un alto relieve en madera esgrafiada y policromía. San Lorenzo, de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. Calvario, pintura de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. San Agustín, de autor anónimo, un alto relieve en madera, policromía y dorado en pan de oro. También podemos encontrar obras como San José y el Niño, un óleo de autor anónimo. Mater Dolorosa, un óleo sobre tela, también de autor anónimo. San Guillermo, una talla en madera, y el Concilio de Trento, un pergamino de las postrimerías del siglo XVI. Siglo XVII. Con la llegada del siglo XVII, la calidad de las pinturas y esculturas mejora. Surgen mejores artistas como Miguel de Santiago, con obras más expresivas, de mayor luminosidad y una policromía más viva y encendida. En obras de arte de madera surgen los vargueños, trabajos en madera taraseada, con incrustaciones de marfil y pan de oro, en la delineación de sus temas naturales como flores, frutas y el dibujo anatómico de santos y deidades. Así, por ejemplo, esta pintura, San Vicente Ferrer, cuyo autor es Nicolás Javier Goríbar, alumno de Miguel de Santiago, demuestra la maestría en el manejo del óleo, el lienzo y el pincel. En esta escultura, cuyo título es Cristo, del artista quiteño José Olmos, mejor conocido como Pampite, se nota un gran avance y maestría en el logro de la escultura policromada del siglo XVII. En aquella época se comenzó a utilizar en las esculturas la máscara de plomo y los ojos de vidrio, con capas de estuco o yeso bien pulido, como lo demuestran las perfectas facciones de la obra San Pedro de Alcántara, del autor Padre Carlos, maestro de Pampite. En el siglo XVIII, Quito se muestra ya como un gran núcleo urbano y sus pintores y escultores llegan a su madurez artística. Así es como se producen verdaderas obras de arte colonial como La Inmaculada, de Manuel de Samaniego, un óleo excepcional. La Virgen de Montserrat, de autor anónimo. San Francisco de Asís, también de autor anónimo, pero que nos demuestran que dominaron el encarnado y el dorado, pues lograron abrillantar el color con el frotamiento de la vejiga del carnero. Además fabricaron los colores con esmero y purificaron el aceite para el óleo. La policromía de Quito fue una de las glorias de la escultura colonial. En esta parte nos vamos a quedar, chicos, en la cual vemos como prácticamente las estructuras de estas esculturas, la forma en la cual son creadas, los detalles, las finuras de sus vestimentas, de igual manera, de las técnicas que utilizan los artistas, tienen esta finalidad de hacer sentir a la realidad, de hacerle sentir al indígena que tiene un acercamiento con la imagen, ¿sí? Que puede sentirse parte de, que puede sentir como tal esta fe, esta devoción, afianzar mucho más el entendimiento de la religión, y esto es lo que incluso se mantiene hasta en nuestra actualidad. Nosotros actualmente tenemos como tal un referente importante del tipo de religión, de las esculturas, de todos estos elementos que marcan muchos de elementos de devoción en la actualidad y que lógicamente parten de aquí, tienen un inicio en esta época en la cual se crean con la finalidad de llamar la atención y de afianzar. Y ya lógicamente, conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las sociedades y las civilizaciones, esto se va arraigando mucho más en los indígenas y ahora
ya forma parte de nuestra realidad, de nuestro concepto. Muchas de estas esculturas y muchos de estos elementos, por ejemplo, de la sociedad y de estas fiestas religiosas, generalmente marcan como tal el inicio y la forma del desarrollo de las sociedades actuales. Sí, son parte del entendimiento de las sociedades actuales, parte de la estructura y de las civilizaciones, chicos, ¿sí? Les agradezco mucho por haberse conectado a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, su tarea y su material de apoyo, como también su clase grabada, ya se encontrará publicada en su aula virtual. Que tengan todos una excelente noche, chicos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Buenas noches, Lisa.